Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Hoy contaremos con la presencia de Clarisa Besani. Ella es licenciada en nutrición. Hola Clarisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Marite? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, somos compañeras, aparte de la revista Medicina Infantil, Sí. que invitamos a todos los pediatras y médicos a leerla, ¿no es cierto? Hagámosle un chivo, como se dice en la televisión, ¿Cómo no? gratuito. ¿Cómo no? Porque es una hermosa revista. Una hermosa revista. Clary, vamos a hablar fundamentalmente hoy de algo que es muy importante, que es la alimentación, sobre todo en el primer año de vida, ¿sí? Al principio de todo, ¿qué es mejor, leche materna o fórmula? Bueno, excelente pregunta. Es la leche materna, por excelencia. Obviamente la leche humana está preparada para su especie, que es el niño recién nacido, además de que tenga obviamente toda la parte sensorial, el bebé, de contacto con su mamá. Pero aunque no pueda tener el contacto porque se lo pasen por una sondita, supongamos el bebé que pueda estar prematuro, prematuro o algo, igualmente esa leche humana va a tener todas las necesidades perfectamente para un bebé recién nacido, además de un montón de defensas que la mamá le pasa a través de esa leche humana. Y ahora que se habla mucho de la microbiota, de todas las bacterias buenas, benéficas, la flora intestinal llamada antes, bueno, la mamá a través de la leche humana también le pasa un montón de esa microbiota muy sana para el bebé. Perfecto. Por supuesto, si podemos, elegimos siempre la leche materna, pero lamentablemente hay mamás que no pueden amamantar y que no por eso son menos madres. Y ahí contamos con la leche de fórmula, es decir, que siempre vamos a poner en la cabecera a la leche materna, pero si no, tenemos alternativas. Totalmente, para eso también están las leches de fórmula, si no serían Exacto, algo que no estarían ubicadas dentro de las necesidades de los bebés, y no, obviamente lo están. A veces mamás, por ejemplo, que puedan tener varios bebés, multíparas, que también las necesitan, supongamos un embarazo de muchos bebés, entonces, bueno, esas mamás también van a necesitar un apoyo de fórmula, aunque tengan la leche humana igualmente. Bien. Obviamente también es posible en esos casos, y algunos bebés prematuros también por la necesidad específica de un bebé prematuro. Pero por supuesto la leche humana está en primer orden y luego la leche de fórmulas, que están también adicionadas, nunca van a tener todo exactamente igual, pero intentan emular a la leche humana. Claro, es decir, adicionadas es que le ponen algunos nutrientes o algunos minerales, etcétera, que están en la leche materna. Y que tienen todos los nutrientes adaptados a un bebé. Por la leche de vaca tiene un nutriente adaptado a su especie. Bien. Entonces tiene más cantidad, por ejemplo, de proteínas de lo que necesita un bebé, menos cantidad de hierro de lo que necesita un bebé, entre varias cosas que son muy importantes a la hora de alimentar a un bebé recién nacido. Ahora que nombraste la leche de vaca, entonces, ¿cuándo se podría empezar a dar? Es decir, ¿no sería conveniente? Ahí hay que darle en los chiquitos, ¿hasta qué edad? Leche de fórmula. ¿Y después cuándo leche de vaca? Bueno, normalmente decimos que hasta el año, sí, obviamente siempre la lactancia materna hasta los 2 años o más sería lo ideal, 6 meses lactancia exclusiva, eso sería lo ideal. Si fue necesario complementar o directamente una leche de fórmula porque la mamá no podía darle, entonces en ese caso es las leches especiales adaptadas por la edad de los bebés. Y en ese caso hasta el año de vida es lo que se recomienda. Luego del año de vida hay leches especiales, pero bueno, los organismos internacionales no recomiendan por ahora específicamente esas leches, y ya podrían incluirse, como se incluyen en la mesa familiar, también con la leche de vaca. ¿Y hay que diluirla o se puede dar ya entera? No, ya entera. Perfecto, esa edad. A partir del año entonces la leche de vaca. Sobre todo por la cantidad de leche que tomarían y la cantidad de comida. Ya no es una alimentación basada en leche, sino es una alimentación basada en alimentos con leche. Entonces la cantidad de leche que toma un bebé ya después del año es menor. Entonces ahí donde hay mucha cantidad de leche es donde uno puede evaluar que es demasiada cantidad de proteínas, muy poca cantidad de hierro, entre los nutrientes más críticos. Hay otros también, el zinc, entre otros, que con la leche de vaca quedaría carente. Pero ya después del año uno estima que el bebé amplió su alimentación en cuanto no solamente a tipo de alimentos, sino en cantidad de alimentos. Entonces la leche empieza a aparecer como un alimento de menor cantidad. Perfecto, entonces sintetizando, durante el primer año de vida, primero a la cabeza la lactancia materna, si no tenés la fórmula, y recién la leche de vaca a partir del primer año, porque a veces preguntan, ¿sí? Totalmente. Y entonces saber que por todo lo que vos dijiste sería conveniente incorporarla en mayor de 1 año. Y vos hablaste de los alimentos, ¿sí? ¿A partir de qué momento uno puede incorporar los alimentos a los chiquitos?
Bueno, se recomienda en Argentina y en muchos lugares internacionalmente, la Organización Mundial de la Salud también recomienda lo mismo, a partir de los 6 meses de vida. Antes, por ahí, los que tenemos más años, se decía a partir del 4.º mes de vida, pero bueno, se recomienda a partir del 6.º porque en los chiquitos más chiquititos podrían tener más episodios de ahogo, más riesgo y además más carencias, porque los bebés más chiquititos empiezan a desplazar la leche humana o la leche de fórmula por alimentos a veces de poca densidad de nutrientes y de calorías. Entonces se ve que lo mejor es esperar a los 6 meses de vida para incorporar alimentos que el bebé ya está mejor preparado y donde entonces la leche humana o la leche de fórmula empieza a tener menos relevancia para darle lugar a los alimentos que empiezan a ser lo que llamamos alimentación complementaria, porque complementan a la fórmula o a la leche materna en primer lugar, y entonces ahí empiezan a ganar terreno de a poquito los alimentos para empezar a disminuir la cantidad de leche humana o de fórmula. Y bueno, ¿con qué empezamos? Porque viste que las mamás, sobre todo las primerizas, empiezan a decir, bueno, ¿y qué le empiezo a dar? ¿Viste? ¿Cómo se lo preparo? ¿Cómo sería? Bueno, ya esto de antes que se usaba un alimento solamente por mucho tiempo ya no se usa porque además que se vio que no, primero no hace falta y además generalmente esa alimentación se transforma en una alimentación monótona y carente aburrida, de muchos nutrientes. Sí. Claro, por ejemplo, antes empezaba mucho tiempo con un puré de zapallo y zanahoria y recién al tiempo la carne. Bueno, ahí esa alimentación desplazaba la leche humana en primer lugar o la fórmula que tenía calcio, más energía, algo de hierro, la fórmula un poco más, pero bueno, lo que digamos corresponde a la leche humana o a la fórmula, y le dábamos una alimentación re pobre en energía, carente de muchas vitaminas y minerales, entonces no hacíamos ganancia. Y además se tardaba mucho en incorporar alimentos que el bebé lo necesita, o sea que el bebé ya está preparado para recibir carne, vaca, pollo. El pescado también, obviamente sin, por supuesto, sin espinas, si es totalmente despinado y además asegurándonos que no tenga espinas. Y la carne también, ¿no es cierto? Bien cocida, obviamente, eso. Pero la carne de vaca se puede perfectamente a los 6 meses de vida. O sea, no está relacionado el síndrome urémico melítico, que es el riesgo, con consumir carne de vaca. Es carne de vaca mal cocida, no por la carne de vaca en sí. Si está bien cocida, la carne de vaca se puede incorporar. Pero a los 6 meses no se lo daría en trozos grandes, ¿cómo harías? Totalmente. Tiene que ser en trocitos o picadito, que uno lo pique, o en trocitos que el bebé pueda comerlo. Ahí depende del modelo que elija la familia, que lo tiene que elegir la familia. Correspondería que el pediatra pueda darle a la familia las posibilidades de elegir el tipo de alimentación, que es lo que llamamos la alimentación tradicional, que era esta que la familia, los cuidadores, mamá, papá, le daban al bebé con su cucharita. El avioncito. Exactamente, todo muy procesadito, muy picadito, muy en forma de puré. Esa se llama tradicional y ahora un nuevo tipo de modalidad que se llama Baby Led Weaning, que sería el destete como hecho por el bebé, donde en realidad el bebé elige qué cantidad comer, los papás o los cuidadores eligen qué alimento comen, cuándo lo comen, dónde lo comen y el bebé elige cuánto come, porque en realidad lo va dirigiendo con sus propias ganas. Tiene que ser en trocitos. Obviamente que no te permitan el ahogo, este tipo de alimentación tiene que estar muy bien asesorado para evitar carencias y riesgos de ahogo. Bien, porque vos decís la familia decide, pero la familia decide bajo una supervisión pediátrica o de nutricionista, porque si no, como vos decís, podemos tener problemas. Obviamente, pero ahí también el pediatra tiene que aclarar que es importante, porque si no, estas cosas se aparecen muchos en redes, y entonces por eso es importante el asesoramiento del pediatra, incluso para decirle la verdad que yo no le aconsejo ese tipo de alimentación, porque tiene riesgos, porque el bebé tiene episodios de algún tipo respiratorio o porque ya tiene algunas carencias, entonces este tipo de alimentación puede generar algún otro riesgo. Pero entonces ahí es mejor que lo decidan con el pediatra, ¿por qué no? Y no que lo hagan solos, porque en las redes esta información también aparece y mucho, inundan mucho, lamentablemente, de personas no asesoradas, que a veces con buenas intenciones, pero generan un riesgo en la toma de decisiones, ¿no? Perfecto. Y vos decís que el bebé elige cuánto comer. ¿Cómo elige? Porque claro, ahí es lo que llamamos el baby led weaning, que es este tipo de alimentación que el bebé elige. En realidad, como la mamá o el papá no le dan directamente con la cucharita,
el bebé va decidiendo cuándo comer. Obviamente tienen que estar estimulados, pero si ya no quiere comer más, ya no quiere comer más porque no hay algo dirigido. Claro, y eso es a partir de qué edad, porque el nene al principio la cuchara no la maneja bien, sería con la mano. Con la mano, siempre es con la mano. Por eso tiene que ser en trozos y por eso tiene que estar muy bien asesorado, porque qué tipo de alimento darle en trozos, qué tipo de trozos, y obviamente eso siempre con una supervisión estrictísima. A veces lo que pasa es que, por ejemplo, en algunas familias, sobre todo familias con mucha cantidad de hijos o numerosas, quedan al cuidado en el momento de darle de comer, mientras los papás hacen algunas cosas, algún hermano mayor o bueno, alguna persona incluso de la familia que no conoce tanto al bebé, un abuelo, un tío que vino de visita, y mientras las mamás y el papá aprovechan para otras cosas. Ese tipo de consideraciones hay que tenerla en cuenta porque las otras personas no están tan entrenadas, no deberían estarlo, para situaciones de ahogo. Entonces por ahí no evalúan el riesgo que puede tener algún tipo de alimento o en trozo, la cantidad de tamaño del trozo que puede generar un ahogo en el bebé. Entonces por eso tiene que tener mucha supervisión de personas que están entrenadas para hacerlo. Perfecto, es decir, que no cualquiera puede, digamos, dirigir al chiquito en esta autonomía para comer y que es importante que esté asesorado por el pediatra, totalmente. Exactamente. Porque lo que vos decís es fundamental, porque tal vez con un trocito de cualquier cosa el chiquito puede tener un ahogamiento y lamentablemente puede tener consecuencias muy graves. Y digo por el pediatra, porque los nutricionistas también estamos obviamente pudiendo asesorar, pero la realidad es que la mayoría de estas familias se asesoran por el pediatra. Digamos, el licenciado en nutrición también podría asesorar, obviamente. Pero la realidad es que un bebé, si es sano y no tiene ninguna complicación, la mayoría de las veces es el pediatra el que va dirigiendo la alimentación de ese bebé. Perfecto. Clary, tenemos que ir a un pequeño cortecito, se me pasó volando, y ya volvemos. Hemos concluido este primer bloque de A Ciencia Cierta. No nos abandonen, que seguimos con más nutrición durante el primer año de vida. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulián, y seguimos con la licenciada en nutrición Clarisa Besani. Clary, habíamos hablado entonces de esto de que el bebé tiene su autonomía para comer bajo la supervisión del pediatra y de su familia. Entonces vamos a hablar de otros alimentos. Vos dijiste que esa monotonía de darle primero puré de zapallo, zanahoria no corría más.
Entonces, a partir de los 6 meses ya le puedo incorporar todo. No, todo no. Bien. El bebé tiene que tener variedad, obviamente, a los 6 meses, pero no puede comer todo. Primero porque no está preparado nutricionalmente para recibir todo tipo de alimentos. No conviene tampoco algunos sabores que pueden ser perjudiciales. Por ejemplo, incorporar sal en la comida. El bebé no necesita sal extra. E incorporar esos sabores es un tiempo de aprendizaje absolutamente para lo que es el hábito luego alimentario del bebé. O sea, el bebé no solamente está recibiendo el alimento porque lo va necesitando, porque la leche humana o la fórmula no le es suficiente, pero además porque es un momento enormemente importante para el aprendizaje de incorporar alimentos. Entonces la variedad es importante, pero no puede cualquier alimento. Bien, esto de la sal es muy importante porque se dice que vos, como vos bien decís, no es necesaria la sal. Tal vez esos chicos que se acostumbran a no comer con sal no necesitas incorporársela o es necesario en algún momento. Para nada, no hace falta la sal. Con los alimentos aportan sodio, que es lo que tiene la sal, digamos, necesario, y el sodio que proviene de los alimentos es suficiente para que el bebé tenga todo lo que necesita en cuanto a ese aporte. Bien, es decir, que disminuiríamos un grupo de hipertensos en el futuro. Totalmente. Y además porque, bueno, generalmente cuando nos acostumbramos a comer con sal, no solamente nos transformamos en hipertensos en el futuro, y eso está muy relacionado, hay muchos estudios que lo demuestran, sino que además buscamos alimentos que contengan naturalmente después, cuando somos más grandes, la industria. Otro de los alimentos que no deberíamos darles son los que llamamos ultraprocesados, por ejemplo, de las carnes, lo que llamamos estos alimentos de pollo que son prefritos o hamburguesas comerciales, porque son alimentos con mucha cantidad de sodio agregado, grasas, que son de mala calidad en general, y entonces son alimentos que no nos convienen darle a un bebé. Entonces, ese tipo de alimentación llena de sal lo que provoca es que las personas nos acostumbremos a comer con mucha sal y después buscamos, cuando somos más grandes, alimentos que también lo contengan naturalmente. Entonces, seguimos aportando más sal a todo lo que ya veníamos aportando, así que esto es un camino de ida para malos hábitos alimentarios, cuando en realidad es un tiempo para un camino de ida de buenos hábitos alimentarios. Bien, es decir que idealmente lo que transmitimos es que no le adicionen sal a la comida en ningún momento, porque el chico se puede acostumbrar perfectamente. Totalmente. Y no lo necesita. Y ya que hablaste de la sal, ¿y el azúcar? Y el azúcar tampoco. Antes del año, la verdad que no hace falta nunca agregar azúcar. Además, de hecho, no se recomienda el agregado de azúcar. Y los postrecitos también se recomiendan que sean sin azúcar. Por supuesto, si uno elige algún yogur o algún agregado de azúcar en algo ocasional, no habría problema. La Organización Mundial de Salud habla de menos de un 10% de azúcar, o sea que en muy pequeñas cantidades, bueno, algún alimento esporádicamente se podría incorporar, pero en lo posible no incorporar, por supuesto, azúcar a ningún tipo de preparación específicamente e incorporarla muy de vez en cuando en algún postre o algo que ocasionalmente pueda tener azúcar. Y idealmente que sea postre casero, ¿no es cierto? Idealmente casero sin azúcar, directamente que el bebé con la leche, por ejemplo, de fórmulas o las fórmulas infantiles, ya de por sí tienen un sabor naturalmente más rico y entonces ya tienen, digamos, el sabor natural y además los bebés no necesitan porque como vienen de una alimentación láctea, ya sea leche humana o leche de fórmula, para el bebé ese es su sabor natural. O sea que realmente no necesitan el agregado de azúcar para esas preparaciones porque le resulta rico, agradable, porque es naturalmente su sabor de siempre. Bien, entonces no sal, no azúcar, no la necesitan y prevenimos enfermedades a futuro. Exactamente. Y dijiste entonces de los ultraprocesados, en menores de un año nunca. ¿Y después se pueden dar? Después lo menos posible. De hecho, Bien. Nuestras guías alimentarias a partir de los 2 años, que se llaman GAPA, de Argentina, recomiendan que sean también un consumo ocasional. Bien. Lamentablemente cada vez se está consumiendo más e incluso un estudio de Argentina, en menores de 2 años también hay un alto porcentaje de ultraprocesados porque también, por ejemplo, estos alimentos que son precocidos también se llaman ultraprocesados, no tienen a veces azúcar, pero bueno, a veces se consumen demasiada cantidad en detrimento de los alimentos naturales. Bien. Entonces, ahí también es un momento donde las familias deberían enseñar a los bebés a que la alimentación tiene que ser natural. Si yo todo esto lo reemplazo por este tipo de preparados que directamente ya están, que uno le pone la fórmula y nada más, lo que acostumbra al bebé es una monotonía de gustos y además a que él se acostumbra a un ultraprocesado
naturalmente, bueno, porque claro. no es bueno tampoco para el futuro. Bien. ¿Y frutas y verduras cualquiera? Bueno, El primer año de vida. El primer año de vida, por supuesto, ir incorporando de a una, igualmente está bien. Ahí todos los sí, alimentos de una. van siendo de a una, ¿sí? Pero bueno, ya puede ir incorporando. Primero, sí se estila zapallo, zanahoria, papa, porque son alimentos con menos cantidad de fibra. Y de ir a poco incorporando otras verduras, acelga, por supuesto, sin todo lo que tenga semillas o porotos, por supuesto, sacarlos. Por ejemplo, alimentos que puedan tener como una chaucha. Entonces, si alguien le da un pedacito de chaucha, tiene que ser sin el poroto, obviamente, porque ese es el momento del riesgo del ahogo. Y bueno, ir incorporando todos los alimentos. De las verduras se pueden ir incorporando todos sin ningún problema. Por supuesto, las verduras de hoja crudas tienen que estar muy bien lavadas, y en general todas las verduras de hoja crudas se dejan para más adelante porque, bueno, obviamente por la cantidad de fibra que aporta, el bebé en general los va a incorporar más tardíamente. Bien. En un tiempo se decía que acelga y espinaca en menores de hasta a partir de mayores de 1 año. ¿Hay algo de eso? Sí, ¿O era un mito? No, se habla porque puede generar metahemoglobinemia, pero en realidad por la cantidad de nitritos Claro. que tenga. Pero en realidad, incorporándola en pequeñas cantidades dentro de otro puré, nadie recomienda un puré de acelga nada más, pero uno puede incorporar un puré de acelga y de papa, por ejemplo, o acelga y batata, y en pequeñas cantidades, y además como no es diario, porque uno recomienda variedad, en esas cantidades no hay riesgo de un exceso de nitritos. Bien. ¿Y otros mitos? O no sé, vos me dirás, por ejemplo, frutilla, naranja, que son muy alergénicos, o tomate. ¿Eso se puede incorporar? Se puede incorporar, realmente se ha visto que en realidad no hay ningún riesgo de mayor cantidad de alergias por incorporarlos tempranamente, al contrario, igual el pescado, por ejemplo, porque en realidad, mientras incluso esté la lactancia materna, es también todo una ayuda para evitar todas estas proliferaciones de alergias. Y cuanto más temprano es la incorporación, no hay riesgos de alergia. Bien. Bueno, por supuesto, cada caso puede ser particular. Si hay una familia extremadamente alérgica, con muchos antecedentes, ahí el pediatra evaluará las necesidades específicas de esa familia que pueda tener alguna situación especial de antecedentes alérgicos. Algo especial. Por ejemplo, ahora se me ocurre el huevo, por ejemplo. ¿Se puede dar al bebé? Totalmente. También a partir de los 6 meses se puede ir dando tanto yema como clara. Bien, porque antes era como más rígido, como vos decís, sí. que había como meses para poder incorporarle estas cosas. Ahora, a partir de los 6 meses, todo. Y gluten también. A partir de los 6 meses se puede incorporar el gluten. Bien, perfecto. Y esto del huevo, hay algunos, viste que a veces dicen que una vez por semana, por lo menos eran las cosas antiguas. ¿Cuántas veces puede comer huevo? ¿Es indistinto? No, lo mismo. No hay ya esto de que una vez o 2 veces por semana por el colesterol, en realidad no dio resultado tampoco, porque realmente no tiene evidencia de que así lo sea, porque en realidad el colesterol aumenta en algunas personas por todo un sistema de alimentación que le perjudica, el tipo de grasas que elija en general, no por el huevo solamente. Así que esto es un mito real. Ahora, nadie va a recomendar que todos los días consuma huevo. Obviamente, la variedad, insisto en la variedad. Hoy en día se recomienda un tipo de alimento por vez para incorporarlo, por el gusto, para que el bebé aprenda a comer, y porque además si hay alguna alergia o algo, uno después puede detectar qué alimento fue el que fue la fuente de alguna situación especial. Bien. Idealmente huevo duro, ¿no es cierto? Pero justo, todo bien cocido. Esto es el tema fundamental. La verdad que en principio todo lo que es verduras cocidas al principio, por el riesgo y por la fibra que aporta, las fibras cuando están cocidas son más digeribles. Y las frutas pueden ser obviamente crudas, pero peladas. Bien, es decir, que no cáscara. Y bien lavadas previamente, obviamente. Bien, y vos haces mucho hincapié en esto de lavar bien las frutas, bien las verduras, y también tiene que lavarse bien las manos el cuidador, el que está preparando esa comida, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Se ha visto, por ejemplo, el tema del síndrome urémico hemolítico está muy relacionado con personas adultas que tenían diarrea en la casa. Entonces, cuando se hace todo, digamos, se ve cada caso, no se puede a veces determinar la causa, pero sí está muy asociado a personas que tenían diarrea en la casa. Entonces, ahí es un problema de que ese grupo de personas que estaban al cuidado del bebé no se han lavado bien las manos y generaron después esta contaminación. O cualquier enfermedad transmitida por alimentos. En realidad, cualquier persona puede ser transmisora yo no lo puedo tener o lo tengo muy
solapado, sobre todo siendo adulto, porque bueno, el adulto tiene otro tipo de manifestaciones de inmunidad, y el bebé generar un problema mucho más grande porque la inmunidad obviamente está en desarrollo. Bien. Y otra cosa que podríamos decir, el síndrome hemicomolítico, es esto de limpiar bien las mesadas. ¿Querés hacer algún comentario de esto? Separar los alimentos. Totalmente. Bueno, ahí la manipulación de las carnes crudas es tan importante. Entonces ahí tenemos que, cuando usamos carne cruda, tenerla bien separado de todos los alimentos, cocinarla muy bien, y en lo posible tener tablas separadas de las carnes crudas, cualquier tipo de carne, solamente de vaca, porque hoy en día las carnes están todas juntas en la carnicería, así que todas pueden tener algún tipo de bacteria. Y por supuesto separarla de todo lo que es las cosas que ya están listas para ser usadas. Perfecto. ¿Y alguna recomendación en el supermercado cuándo comprar los yogures o las carnes para mi bebé? Totalmente. Primero, siempre separado, mismo en lo que es el carrito, por supuesto en las bolsas, sobre todo ahora que tenemos que llevar las bolsas, llevar 2 bolsas para lo crudo y lo cocido o lo que ya está listo para usar. Y lo posible usar al final de todo en la compra los alimentos que están fríos, y lo primero que guardo cuando llego a casa es el alimento frío. Y por supuesto el orden de la heladera, arriba todo lo que es lácteo, abajo todo lo que es carne por el riesgo del chorreado de la carne. Perfecto. ¿Y los helados a los bebés? La verdad que los helados no se recomiendan porque son ultraprocesados. Aunque sean artesanales. Aunque sean artesanales, ahí tiene muchísimo riesgo. A veces pueden tener huevo crudo, algunos tipos de helado, así que eso realmente es muy riesgoso. Y además porque tienen un alimento muy rico en azúcar y además tienen aditivos. Los ultraprocesados, no solamente por la sal y el azúcar, sino la cantidad de aditivos que aportan. Es decir, que helados preferentemente no, que en todo caso se los haga la mamá, por ejemplo. Sí, totalmente. Con un producto casero, ahí sí, con su fórmula puede ser, o con leche de vaca si es algo esporádico, y con algo que no tenga mucha cantidad de azúcar. Bueno, Clary, se nos acabó el tiempo, la verdad es que se me pasó volando. Muchísimas gracias por haber venido y te vamos a volver a invitar. Bueno, gracias, y como dice Marité. Tulio, no se lo digo a todos, así que te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Hemos concluido este brillante programa de A Ciencia Cierta con la alimentación en el primer año de vida. Con los consejos que nos dio la licenciada Clarisa Besani, lograremos una mejor alimentación para nuestro bebé. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián.